Bueno, buenas tardes, buenos días chicas, chicos, ¿cómo están? Bueno, la idea un poco de esta clase, ya que les dije, a ver, les voy a ser sincero porque dije que no vengan, porque van a venir a cualquier hora, van a ir de a dos, de a tres, y necesito que esto quede así la clase quede concentrada, así la clase próxima nosotros podemos trabajar un poco algunas de estas cuestiones con mapas, ¿sí? Yo hoy traje mapas, había traído mapas para que trabajemos, pero lo haremos la semana próxima, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es tratar de pensar cómo enseñamos temas de ciencias sociales desde la perspectiva de la geografía, ¿sí? Yo había pensado primero pensar estas tres palabras: espacio, territorio y región. En general, cuando nosotros hablamos de este tipo de palabras, muchas veces la usamos de forma intercambiable, ¿no? Que es un espacio, un territorio y la región. Bueno, son tres vocablos que van a estar presentes en la didáctica de la geografía. Yo acá quiero sumar unas cositas. Lo primero, cuando hablamos de espacio, hablamos de aquel conjunto indisociable, ¿sí? Indisociable, para que acá lo marco, indisociable, de objetos y de sistemas de acciones. Los sistemas de objetos no ocurren sin los sistemas de acciones. Esta definición amplia, muy amplia, la podemos pensar como de la siguiente manera. Cuando hablamos de espacio hablamos de un conjunto de elementos naturales, ¿sí?, que se encuentran permanentemente sometidos, ¿no? Se encuentran continuamente sometidos a lo que son los sistemas de acciones. ¿Qué son los objetos? Montañas, ríos, árboles, animales. ¿Qué son las acciones? La acción del clima erosionando, la acción del agua erosionando, los animales en un ecosistema funcionando con cierta lógica para terminar, por ejemplo, ¿no?, con un depredador final que tiene como objetivo controlar la población de un determinado ecosistema, ¿no? Entonces, básicamente el espacio lo pensamos en términos, la palabra la estamos pensando en términos vinculados a la geografía natural. Acá la voy a poner para que ustedes puedan como pensar. Bueno, el espacio por un lado lo vinculamos a la geografía natural. Gente, si lo vinculamos a la geografía natural, hay otra cuestión que también hay que señalar, ¿sí? Y es que tiene que ver con la práctica, con la didáctica más tradicional, la didáctica del siglo XIX, la didáctica de la enciclopedia, de lo memorístico, ¿sí? Luego vamos a tener dos vocablos más, ¿sí? Un vocablo es el de regiones. Cuando nosotros hablamos regiones, hablamos de compartimentar cierto espacio geográfico, ¿no?, de delimitarlo, y en esa delimitación, ¿qué sucede? Bueno, obtenemos una región geográfica que comparte determinadas características, como por ejemplo la llanura pampeana, la región de Cuyo, la Patagonia, ¿sí? Esas regiones nosotros escogemos los criterios para regionalizar, ¿ok? Y el vocablo de región, muy importante, chicas, chicos, el vocablo de región aparece en la didáctica de ciencias sociales en los años 30, cuando desde los gobiernos de esa década lo que intentan de alguna manera es empezar a conocer la Argentina a partir de regiones, ¿no? Se le da otro sentido al espacio. Piensen que tanto ese espacio como la idea de región forman parte de una enseñanza bastante tradicional, en el cual el peso se encuentra justamente en la naturaleza y no en la acción de los seres humanos. Por eso, este concepto, ¿sí?, es el concepto que a nosotros nos permite pensar en cómo los humanos se vinculan con la naturaleza. El territorio, ¿qué es? El lugar en donde las relaciones sociales se materializan. Es dinámico, es mutable y se nota la agencia humana. Nosotros territorializamos
cuando tomamos un espacio y le damos sentido. Lo construimos como una ciudad, utilizamos determinada región para transformarlo en un puente, un sistema, en un lugar de paso. Entonces, la idea de territorio, lo importante es la agencia de las personas y cómo las personas modifican la naturaleza, ¿sí? Ahora bien, a partir de esos tres conceptos, yo quiero que abordemos el texto de Gurevich, ¿sí? Gurevich va a tomar de todos estos tres conceptos el lugar de territorio y Gurevich lo va a llamar, y acá lo voy a anotar breve, espacio social. Espacio social en Gurevich es lo mismo que el concepto de territorio que trabajamos recién. Ahora bien, ¿cómo hay que trabajar en geografía, en ciencias sociales en primaria? Bueno, una primera cuestión que se aparece es la de los conceptos. La propuesta, por ejemplo, de la didáctica renovada nos dice, si tenés un mapa, lo que nosotros no vamos a hacer es ubicar en ese mapa provincias, países, capitales. Lo que tenemos que hacer es pensar en conceptos, ¿sí? Y a partir de los conceptos ir elaborando la propuesta didáctica. Por ejemplo, el concepto de globalización o el concepto de gestión de recursos naturales. Lo que a mí me propone Gurevich desde su perspectiva es que nosotros lo que tenemos que hacer es tomar algo de este registro conceptual y adentrarnos en un problema geográfico que esté vinculado, y acá gente importantísimo, a la construcción del territorio. Yo, sí o sí, cuando tomo un tema de geografía, tengo que abordar las relaciones sociales. ¿Qué son las relaciones sociales? Entre los individuos y entre los individuos con la naturaleza. Y de esta manera, lo que propone Gurevich es abandonar las problemáticas que están ancladas en la geografía más natural, en la geografía que lo único que nos pide es ubicar cordilleras, ríos, calcado. Entonces, pensar en geografía a nivel inicial tiene que ver primero con pensar el concepto de territorio y segundo, pensar la noción de conceptos. ¿Con qué conceptos yo voy a estructurar mi propuesta? ¿Sí? Gurevich dice que esto lo que nos permite es plantear problemas territoriales, ¿sí? ¿Por qué hay que usar conceptos? Miren, les voy a dar un ejemplo que tiene que ver con historia y no con geografía, pero para que entiendan el concepto. Ayer me presentaron una secuencia de un taller en el cual la fundamentación era historia enciclopédica. ¿Qué quiero decir esto? La fundamentación era la historia de los grandes hombres y la Revolución de Mayo día por día. Sí. Esa es una forma de presentarlo que corresponde a la didáctica más tradicional. Ahora, la didáctica más renovada, nuestra didáctica actual, lo que propone es tomar conceptos, ¿sí? Y que esos conceptos engloben los temas más puntuales que vamos a trabajar. Y esto es muy importante porque los conceptos son construcciones históricas que tenemos que pensarlos a la hora de la enseñanza de las ciencias sociales. Gurevich dice, si yo trabajo con conceptos, no destierro datos, no elimino la información que los chicos pueden ir a buscar, sino que yo les pongo un nombre, englobo, lo utilizo como un paraguas. Por ejemplo, ella trabaja una propuesta didáctica, que es el camino del oro y del cobre en Catamarca. Y acá, por ejemplo, ella propone 3 conceptos: recursos naturales, actores sociales e intencionalidades. Entonces, ¿cómo podría ser un abordaje desde el trabajo con conceptos? Bueno, estudiar, por un lado, determinados recursos naturales, por otro lado, los actores sociales y la intencionalidad de esos actores en un problema geográfico puntual. En este caso, Gurevich hace énfasis en el camino del oro y del cobre en Catamarca. Y esto es muy importante, chicos, también. Cuando trabajamos geografía tenemos que escoger un estudio de caso, solo un estudio de caso.
El estudio de caso, dice Gurevich, lo que a mí me permite es tomar un grupo de variables conceptuales y a partir de esas variables construir conocimiento geográfico. ¿Por qué es importante el estudio de caso, dice Gurevich? Primero porque yo tengo que ir de lo particular a lo general. O sea que si yo voy de lo general, que sería un mapa, hacia una cosa puntual, yo estoy invirtiendo lo que debería hacer, porque en lo general nunca vamos a encontrar problemáticas cotidianas. En lo puntual nosotros podemos, como una lupa, ¿no? Piensen como una lupa, acercándonos al problema, acercándonos al tema a estudiar, y piensen que justamente con esa lupa nosotros lo que podemos hacer es ver en la multiplicidad de elementos que aparecen en los recursos naturales, los actores sociales y las intencionalidades, y yo tengo que escoger variables, ¿sí? Gurevich dice, ¿por qué tengo que hacer un recorte? ¿Por qué tengo que estudiar o meterme en un estudio de caso? ¿Por qué tengo que hacer énfasis en eso? Bueno, Gurevich dice que eso es una selección controlada del contenido, ¿sí? Eso es que el docente haga el recorte tiene múltiples ventajas y muy pocas limitaciones. Las limitaciones son tal vez lo difícil que puede llegar a ser ir de lo particular a lo general, pero en la práctica el estudio de caso es pura ventaja, porque las ventajas que me da el estudio de caso es que yo puedo hacer el recorte, el docente hace el recorte y escoge todas las variables, ¿sí? Ahora bien, Gurevich va señalando varias cosas. Yo quiero como puntualizar los últimos comentarios, algunas cositas que aparecen al final del texto y que me parece que nos van a servir como para, cerrar un poco la propuesta de Gurevich. Lo primero que dice ella es que hay que apropiarse y valorizar el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Si yo escojo un tema de geografía sobre un barrio, una situación ambiental, una actividad económica, yo estoy haciendo en esa selección una valorización del espacio. Yo les digo a los chicos, yo escojo esto porque es importante. Es una valorización del tema y de la construcción espacial que hacen los seres humanos sobre eso. Entonces, apropiarse y valorizar el espacio, un ítem. Segundo ítem, la relación entre la sociedad y la naturaleza a lo largo del tiempo y los procesos de la organización de los territorios. Para tener en cuenta trabajar un tema de geografía, yo tengo que entender que ese territorio geográfico fue construido. Hay una elaboración, hay una historia de atrás, ¿sí? Y si yo puedo dar cuenta de cómo se va construyendo, también puedo hacer entender a los chicos que los problemas geográficos cambian. Chicas, esto es completamente diferente al enfoque tradicional. En el enfoque tradicional escoges todo, absolutamente todo el tema, no haces un recorte, y lo que tenés que hacer acá justamente es enseñar todo sobre ese tema. No se puede pensar cómo fue cambiando el territorio. Con la idea que propone Gurevich, yo puedo entender al territorio como algo dinámico y que va cambiando. Y eso es muy importante. En este ejemplo que ella está dando sobre el camino del oro y del cobre en Catamarca, ella está valorizando ese espacio y le da una historicidad. Eso sucede en ese momento, ¿no? Bien, tercer aspecto, la diferencia entre la acción del hombre, acción individual, y el campo de lo social. Muchas veces las intencionalidades son individuales y tenemos que tratar de distinguir tal vez las intenciones de algún agente en particular, de algún actor social en particular, con el campo social. Es decir, todo el mundo tiene ese tipo de intención sobre tal territorio. Bueno, acá entra como una tensión entre cuando yo voy a trabajar la intencionalidad del grupo social o la intencionalidad de algunos individuos. Gurevich propone justamente que nos centremos en las interacciones del campo de lo social, ¿sí? Cuarta idea.
de la idea del humano como receptor pasivo a la agencia humana en su historicidad. Bueno, básicamente nosotros tenemos que entender a los humanos como sujetos activos en la transformación del territorio del espacio a territorio. Entonces tenemos que ver cómo los individuos modifican la naturaleza y tenemos que brindar ejemplos de cómo las personas se apropian de los recursos naturales, ¿sí? Finalmente, una cuestión que también aparece es ver la idea de la distribución. Bueno, acá podemos pensar un montón de cosas. Por ejemplo, ¿por qué se concentra más población en Buenos Aires? ¿Por qué hay más población cerca de las ciudades? ¿Por qué los núcleos rurales tienen una densidad poblacional tan baja? ¿A qué obedece? ¿Cuál es el objetivo de ubicarnos en una región y utilizar esos recursos? ¿Cuál es la lógica del fondo? ¿No? Bueno, yo quiero agregar dos cosas más sobre esto. Para tomar, por ejemplo, la propuesta de geografía, también podemos hablar de cuestiones más puntuales y centradas en el barrio, por ejemplo, el transporte, las uniones de vecinos, recorrer alguna línea de colectivo. Estamos hablando ya, estas actividades son más de primer grado, pero ¿qué nos permiten? Nos permiten ver cómo hay agencia humana en los territorios. Si yo, por ejemplo, con los chicos trabajo en la línea de colectivo o les pregunto a los pibes dónde podrían construir un hotel o dónde construir una salita, los obligo a los pibes a pensar dónde lo pueden hacer, por qué lo tienen que hacer ahí. Es pensar cómo se distribuye la población y qué podemos hacer como individuos en esa distribución, cómo la podemos resignificar, ¿sí? Para cerrar, quiero dos cosas rescatar del texto. La primera, el estudio del trabajo con conceptos como obligatorio para el trabajo en ciencias sociales a partir de conceptualizaciones, y en segunda instancia me gustaría que tengamos en cuenta lo del estudio de caso. Siempre que trabajen en geografía tienen que hacer un recorte y ese recorte es un estudio de caso. Entonces, esas dos ideas son las principales del texto. Les dejo con este video ahora y ahora pasamos paso a otro, ¿sí?